Probablemente te sentirías más cómoda ayudando a los meseros. Mamá. Mariana lo dijo con una risa nerviosa, como si quisiera que la gente alrededor lo tomara como broma y no como lo que realmente era. Estábamos cerca de la entrada lateral, por donde los meseros entraban y salían con bandejas de champán y platitos de botanas. Una mujer bajó su copa de vino sin probarlo. Un hombre junto al piano de repente se interesó mucho en revisar su teléfono. Así suelen pasar estos momentos en las salas de gente adinerada. Nadie quiere ser quien reconozca en voz alta la grosería. Dejé mi copa con cuidado antes de responderle. He pasado toda mi vida respetando a la gente que trabaja en eventos como este, le dije. Pero esta noche estoy aquí como la mamá de Miguel. La sonrisa de Mariana desapareció casi al instante. Su mamá, Elena Mendoza, estaba a varios metros hablando con otra pareja, pero por la forma en que sus ojos se dirigieron hacia nosotras, supe que había escuchado cada palabra. Me llamo Valentina Rodríguez. Tengo 68 años. He vivido casi toda mi vida en Veracruz. Mi esposo José y yo construimos juntos una empresa de suministros para hostelería durante más de 4 décadas, antes de que él falleciera hace 8 años. Suministrábamos mantelería, equipo de cocina y contratos de mantenimiento a hoteles y salones de eventos en toda la costa de Veracruz. Miguel prácticamente creció entre bodegas y muelles de carga. Nunca antes eso lo había avergonzado. Mariana intentó arreglar las cosas después de mi comentario. Me tocó el brazo con suavidad y dijo: no lo dije en ese sentido. Tal vez ella misma se lo creía. Ya no podía saberlo con certeza. Me quedé otros 20 minutos porque no quería que Miguel recordara la fiesta de compromiso como la noche en que su mamá se fue hecha una furia. Hablé con educación a la gente. Sonreí cuando era necesario. Luego encontré a Miguel cerca de la terraza trasera y le dije que estaba cansada y me iba temprano a casa. En el camino de regreso, no dejaba de repetir el momento en mi cabeza. No solo las palabras de Mariana, sino la naturalidad con que las dijo, la familiaridad, como si hubiera escuchado esa idea muchas veces antes. Lo que Elena Mendoza nunca entendió fue que yo había pasado 40 años dentro de salas exactamente como las suyas, casi siempre después de que todos los demás se habían ido. Apenas dormí después de la fiesta de compromiso. Cerca de las 4 de la mañana me rendí y bajé a preparar café. Mi casa siempre se siente más silenciosa a esa hora que durante el día, sobre todo desde que José murió, 8 años después. Todavía a veces espero oírlo moverse en la cocina detrás de mí. José y yo fundamos Suministros Hosteleros Rodríguez en 1984, con una bodega rentada a las afueras de Veracruz y una camioneta de reparto que se descomponía tan seguido que formaba parte de nuestra rutina semanal. Él se encargaba de las entregas, las reparaciones y el inventario, mientras yo manejaba las facturas, las llamadas a clientes, la nómina y todas las emergencias pequeñas que nadie más quería atender. Al principio, la mayoría de nuestros clientes eran hoteles pequeños y restaurantes familiares cerca de la costa. Suministrábamos mantelería, productos de limpieza, equipo de cocina y, con el tiempo, contratos de mantenimiento cuando pudimos contratar más personal. Hubo años en que trabajaba todo el día en la bodega. Llegaba a casa oliendo a detergente industrial y todavía me quedaba hasta la medianoche terminando papeles en la mesa del comedor. Miguel creció rodeado de todo eso. En los veranos acomodaba mercancía, barría los muelles de carga y ayudaba a contar inventario cuando algún empleado faltaba. José nunca trató el trabajo como un castigo, y por eso Miguel tampoco. Entendió desde pequeño que la gente que limpia cocinas y descarga camiones suele trabajar más duro que quienes hablan en cenas de caridad sobre valores comunitarios. No fue solo grosero. Llevaba la idea de que el trabajo de servicio es algo humillante, algo de lo que uno debería alejarse en cuanto tiene suficiente dinero. A principios de los 2000, nuestra empresa tenía contratos en toda la costa veracruzana y hubo años en que facturábamos más de 50 millones de pesos al año. Aún así,
José manejó la misma camioneta pick-up durante casi 15 años porque decía que las cosas confiables importaban más que las cosas impresionantes. A veces creo que gente como Elena Mendoza escucha palabras como hostelería o servicio y deja de prestar atención después de eso. Mientras más tiempo pasaba sola esa mañana en mi cocina, más claro veía que Mariana no había inventado esas ideas por sí sola. Miguel me llamó la mañana después de la fiesta de compromiso, mientras yo abría facturas en mi oficina del piso de arriba. Su voz sonaba cansada desde el primer momento. «Te fuiste sin siquiera despedirte de mí», dijo. «¿Qué pasó?» Al principio le dije que solo estaba agotada, lo cual no era del todo mentira, pero Miguel siempre ha sabido cuándo me guardo algo. Creció viendo a clientes prometer pagos que no podían hacer y a empleados fingir que todo estaba bien justo antes de renunciar. Mamá dijo en voz baja: «¿Qué te dijo Mariana?». No respondí de inmediato, y ese silencio ya le contestó antes de que yo hablara. Cuando por fin repetí el comentario, Miguel se quedó completamente callado. Escuché el tráfico por los altavoces de su coche durante varios segundos antes de que volviera a hablar. «¿De verdad te dijo eso?». Al principio intentó convencerse de que quizás Mariana había expresado mal algo, o de que yo había percibido más filo porque ya me sentía incómoda ahí, pero mientras más tiempo hablábamos por teléfono, más callado se ponía. Sí, y su mamá escuchó. Creo que su mamá escuchó todo. Esa misma tarde, Miguel confrontó a Mariana en su departamento del centro. Solo sé los detalles porque me llamó después, más enojado de lo que lo había escuchado en años. Al principio Mariana insistió en que yo había tomado la broma demasiado personal. Miguel le dijo que las bromas se supone que avergüenzan a quien las cuenta, no a quien las escucha. Al final ella admitió que su mamá llevaba meses advirtiéndole que nuestra familia carecía de lo que ella llamaba pulido social. Al parecer Elena se preocupaba por cómo yo encajaría con donadores, abogados y algunas de las familias antiguas de Veracruz conectadas a su círculo. Eso molestó más a Miguel que el insulto original. «No tienes derecho a faltarle al respeto a mi mamá, solo porque ella trabajó por todo lo que tiene», le dijo Miguel a Mariana. Miguel contó que Mariana defendió primero a su mamá e intentó minimizar todo antes de admitir finalmente que las opiniones de Elena la habían influido más de lo que quería reconocer. Después de colgar esa noche, me quedé sola en mi oficina mucho tiempo, pensando en cómo los prejuicios de clase casi nunca suenan crueles al principio. Gente como Elena Mendoza aprende desde muy joven a envolver ideas feas en lenguaje pulido. Durante la semana siguiente, Miguel me llamó casi todos los días, no siempre para pedir consejo. A veces creo que solo necesitaba a alguien estable con quien hablar, mientras todo a su alrededor empezaba a sentirse menos seguro. Una tarde llegó a la casa después del trabajo con cara de agotado. Se aflojó la corbata antes de sentarse en la mesa de la cocina. La misma mesa donde José y yo pasamos años revisando facturas y reportes de nómina hasta altas horas de la noche. Admitió que su mamá insistió mucho en un acuerdo prematrimonial. Me dijo, me encogí de hombros ligeramente. Esa parte no me molesta tanto. Miguel pareció sorprendido. Las familias de negocios a veces lo hacen, dije. Tu papá y yo también teníamos acuerdos relacionados con la empresa. Ese no es el problema. El problema es porque lo querían, respondió en voz baja. Según Miguel, Elena había pasado meses comparándolo con los hombres con los que Mariana había salido antes. Hombres de familias antiguas de Veracruz, con fideicomisos, clubes privados y padres que se movían en los mismos círculos sociales que los Mendoza. Miguel le dijo a Mariana que quería pausar los preparativos de la boda por un tiempo. No cancelarla, solo dejar de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Podía ver que Miguel todavía la quería, pero el amor se complica cuando se enreda con las expectativas familiares. La gente empieza a proteger la aprobación en lugar de protegerse entre sí. Esa noche, después de que Miguel se fue, me quedé pensando en algo que antes no había querido admitir. Ya no temía que a Elena no le cayera bien. Temía que Miguel se fuera dejando arrastrar poco a poco a un mundo donde algún día se avergonzara de dónde venía. 2 semanas después invité a Mariana y a Elena a cenar.
porque sentía que la situación se estaba endureciendo hasta volverse algo permanente. Las familias no suelen romperse por una sola frase. Se rompen porque nadie dice la verdad a tiempo. Yo misma cociné esa noche, aunque Miguel se ofreció a traer comida de un restaurante. Contratar personal para esa cena habría parecido ridículo después de todo lo que había pasado. Preparé pollo al horno, ejotes, puré de papa y el pay de durazno que tanto le gustaba a José. Elena llegó con una botella de vino, que probablemente costaba más que mi gasto mensual de despensa cuando Miguel era niño. Miró con atención mi comedor mientras se quitaba el abrigo. Las repisas tenían fotografías familiares junto a placas de asociaciones de empresarios locales y certificados enmarcados de grupos de hostelería de Veracruz. Nada era lujoso. Pero todo en esa casa se había ganado con esfuerzo y con el tiempo. La cena se mantuvo educada casi media hora antes de que Elena por fin dijera: creo que la fiesta de compromiso se convirtió en un caso desafortunado de torpeza social. No me malentendiste, le respondí con calma. Tú decidiste qué clase de persona era yo antes siquiera de conocerme. Mariana miró su plato varios segundos antes de decir en voz baja: después de eso me sentí avergonzada. Esta vez le creí. Fue la forma en que dejó de defenderse lo que marcó la diferencia. Elena se enderezó un poco en su silla. La compatibilidad social importa en el matrimonio, dijo. Les guste admitirlo o no. Las diferencias se notan. Nos guste o no, continuó Elena. Ciertas familias simplemente se mueven por el mundo de forma distinta. Miguel respondió antes que yo. No más que el respeto. Finalmente dije: el carácter importa más. La compatibilidad social desaparece en cuanto la vida se pone difícil. Nadie discutió después de eso, pero tampoco se resolvió nada de verdad. Mariana me ayudó a levantar los platos mientras Elena esperaba cerca de la puerta principal, revisando mensajes en su teléfono. Mientras los veía parados por separado en mi casa, comprendí que el silencio puede mantener la paz un rato, pero al final destruye el respeto por completo. Cerca de un mes después de la cena en mi casa, asistí a un almuerzo de preservación histórica en el centro, porque Suministros Hosteleros Rodríguez tenía contratos con varios hoteles relacionados con el evento. Consideré no ir. Las últimas semanas me habían cansado más de lo que quería admitir, y no me apetecía otra sala llena de conversaciones cuidadosas. El almuerzo se realizó en uno de los hoteles históricos más grandes cerca del puerto. Antes de llegar a mi mesa, 2 dueños de hotel se detuvieron a saludarme. Uno preguntó si podríamos ampliar los servicios a otra propiedad la próxima primavera. Otro me agradeció por haber ayudado a estabilizar los problemas de personal durante la temporada de huracanes del año anterior. Noté que Elena observaba esas conversaciones desde el otro lado de la sala. Más tarde, durante el postre, una organizadora de eventos llamada Carla se acercó a nuestra mesa un momento y contó riendo sobre una gala benéfica de años atrás, en la que otro proveedor se había echado para atrás solo horas antes de que llegaran los invitados. Valentina prácticamente salvó todo el evento, dijo. La mayoría de la gente ni siquiera se enteró de que algo había salido mal. Carla rió suavemente antes de agregar: honestamente, la mayoría suponíamos que Elena ya conocía a Valentina. Lleva años siendo una de las personas más confiables en la hostelería de Veracruz. Elena me miró directamente después de escuchar eso. No fue dramático. No se volvió de repente cálida ni arrepentida, pero por primera vez desde que la conocí, pareció genuinamente desconcertada por la diferencia entre quien creía que yo era y quien en realidad había sido todo ese tiempo. Un poco después preguntó en voz baja: ¿cuánto tiempo lleva su empresa trabajando con eventos del puerto de Veracruz? Casi 12 años, respondí. Lo extraño fue que yo nunca había ocultado nada de mi vida ni de mi negocio. Elena simplemente dejó de escuchar en el momento en que oyó palabras como hostelería y servicio. Lo que se me quedó después fue darme cuenta de lo rápido que aparece el respeto cuando la gente adinerada confirma que uno lo merece. Yo no estaba en la gala de recaudación cuando ocurrió. Miguel me contó al día siguiente y después Mariana completó las partes que él no había visto. El evento
se realizó en un centro de artes del centro, uno de los grandes recaudadores anuales en los que Elena había participado durante años. Para entonces, Miguel y Mariana seguían técnicamente comprometidos, pero las cosas entre ellos se habían vuelto cautelosas de una forma que antes no eran. Según Mariana, el problema empezó por algo pequeño. Un empleado de catering derramó accidentalmente champán cerca de una de las mesas de donadores al intentar moverse demasiado rápido entre la gente. Pero Elena reaccionó lo suficientemente fuerte como para que medio salón la escuchara. Mariana me contó que su mamá le gritó a la joven delante de varios invitados y preguntó si el lugar había dejado de contratar profesionales por completo. La empleada parecía apenas mayor que una universitaria. Lo que más me impactó no fue ni siquiera el tono de Elena. Fue que siguió después de que el error ya había sido arreglado. Varios miembros de la mesa directiva presenciaron el intercambio. Una mujer después tomó aparte a Mariana y mencionó lo que pasó con la mamá de Miguel en la fiesta de compromiso. Para entonces, el incidente anterior ya se había corrido más por Veracruz de lo que Elena imaginaba. Mariana dijo que ese fue el momento en que algo cambió completamente para ella. Hasta entonces, una parte suya todavía quería creer que su mamá solo parecía más dura de lo que pretendía. Verla humillar públicamente a otra trabajadora de servicio ya no se podía justificar. Después de que terminó la gala, Mariana confrontó a Elena en el estacionamiento antes de que el chofer trajera el coche. «No puedes seguir tratando a la gente así», le dijo. Elena respondió de inmediato. «Estoy tratando de proteger tu futuro». «¿De qué?», preguntó Mariana. «De la gente que trabaja para vivir. Estás tirando oportunidades por la familia de Miguel», dijo Elena. «Todavía no entiendes cómo funciona el mundo. Pasé años asegurándome de que estuvieras en las salas correctas», dijo Elena. «Y ahora eliges a gente que entrega mantelería y maneja personal de cocina en lugar de tu propio futuro». Mariana la miró un segundo antes de responder. No contestó. «Creo que por fin entiendo exactamente cómo funciona tu mundo». Cuando Miguel me repitió esa conversación después, comprendí algo incómodo. Los prejuicios sobreviven porque los hijos crecen escuchándolos como consejos en lugar de crueldad. Para cuando los reconocen claramente, una parte ya les parece normal. Unos días después de la gala, Miguel le dijo a Mariana que quería posponer la boda 2 meses. «Si no puedes defender a mi mamá, ahora», le dijo, «tampoco lo harás después». Mariana no discutió mucho después de eso. Creo que para entonces entendía que el problema ya no era un comentario ni una mala noche. Era el patrón debajo de todo. Los preparativos de la boda se frenaron casi de inmediato. Las reuniones con proveedores se detuvieron. Las invitaciones se quedaron sin terminar. Miguel pasó esas semanas con cuidado, como alguien que intenta descubrir si la vida que había imaginado todavía existía de la forma que quería. Mariana empezó a venir sola a mi casa durante ese tiempo. A veces traía café, otras se sentaba conmigo en la oficina mientras yo revisaba contratos y reportes de nómina. Poco a poco las conversaciones se volvieron más fáciles porque dejó de intentar defenderse cada 5 minutos. Una tarde miró las paredes de la oficina con las fotografías antiguas de José junto a camionetas de reparto y empleados de bodega. Antes pensaba que el éxito se veía completamente diferente, admitió en voz baja. Mariana dejó de contarle todo a su mamá. Miguel mantuvo la distancia por completo a menos que las conversaciones se mantuvieran respetuosas. Para alguien acostumbrada a controlar cada evento social a su alrededor, creo que perder influencia afectó a Elena más que cualquier vergüenza pública. Una noche, después de que Mariana se fue, abrí una vieja caja de almacenamiento llena de fotografías de los primeros años de la empresa. José se veía agotado en la mayoría, casi siempre con camisas de trabajo arrugadas junto a pilas de mercancía o camionetas medio descompuestas que todavía no podíamos reemplazar. Lo que me rompió no fue la fiesta de compromiso en sí. Fue darme cuenta de que José habría escuchado inmediatamente cada insulto escondido debajo de ese comentario. Él pasó toda su vida orgulloso de lo que construimos. De repente odié que una parte de mí también se hubiera sentido avergonzada por un momento.
No exactamente por Elena, sino porque nunca imaginé que la vida que José y yo pasamos 40 años construyendo algún día fuera tratada como algo vergonzoso por la familia con la que mi hijo casi se casaba. Para finales del verano, la gente de Veracruz había empezado a ver a Elena de otra forma. Miguel me contó que varios donadores pidieron que otro miembro de la mesa directiva se encargara de las relaciones públicas del evento de preservación de ahora en adelante. Unas semanas después, Elena renunció por completo a su puesto de liderazgo. Oficialmente, se describió como reestructuración de responsabilidades, que sonaba exactamente al tipo de lenguaje que usan las organizaciones adineradas cuando nadie quiere conflicto abierto ligado a nombres importantes. Miguel me contó después que un donador dijo específicamente que Elena se había vuelto un riesgo con el personal y los proveedores. En Veracruz, rara vez se usa un lenguaje más duro que ese en público. Mariana también se volvió más firme con su mamá de lo que yo había visto antes. Dejó de permitir que Elena controlara las decisiones de la boda y dejó claro que las reuniones familiares futuras solo ocurrirían si todos se trataban con respeto. Miguel apoyó cada límite que ella puso. Una tarde, Elena me llamó directamente. Su voz sonaba más pequeña de alguna forma, aunque tal vez solo era porque por fin la escuchaba sin la confianza que el estatus solía darle. «Te debo una disculpa», dijo después de una larga pausa. «No solo por la fiesta de compromiso, por todo». Luego admitió que había pasado años juzgando a la gente por lo cómodos que se movían en ciertos espacios sociales, porque así le habían enseñado a medir el valor. «Estaba equivocada contigo», dijo en voz baja. Aprecié que lo dijera con claridad. «Acepto la disculpa», le dije, «pero la confianza tarda más». «Entiendo», respondió, y por primera vez desde que la conocí, creo que de verdad lo entendió. Después de colgar, me quedé sola un rato comprendiendo que las consecuencias pesan más cuando llegan de forma natural. Cuando la gente por fin ve a alguien con claridad después de años de negarse a hacerlo. Miguel y Mariana se casaron a principios de octubre cerca del puerto de Veracruz, casi 4 meses después de lo planeado originalmente. La boda terminó siendo mucho más pequeña que la primera versión que Elena había imaginado. Pero honestamente, se sintió más auténtica así. En las semanas previas a la ceremonia, Mariana vino varias veces a mi casa a preguntar por recetas familiares para la cena de recepción. También me pidió ayuda para elegir las flores, porque dijo que yo entendía cómo hacer que las cosas se sintieran cálidas en lugar de simplemente caras. Elena asistió a la boda en silencio y con respeto. Seguía comportándose como siempre, pero la diferencia era que ya no controlaba el centro emocional de la sala. La gente le hablaba con educación y luego se movía naturalmente hacia otras conversaciones. Creo que ella también lo notó. Durante la recepción, Miguel se levantó para dar un breve discurso. Se vio nervioso los primeros segundos y luego se recompuso. «Mis papás me enseñaron que la dignidad viene de cómo tratas a la gente», dijo, «no de cuánto dinero heredaste, ni de en qué sala te toca estar parado». Vi que Elena bajó la mirada ligeramente después de eso. Más tarde en la noche, Mariana me encontró parada cerca del agua afuera del salón de recepción. Se disculpó una última vez y admitió que había pasado años intentando convertirse en el tipo de persona que su mamá respetaba, sin darse cuenta de lo infeliz que eso la hacía. Le conté algo que José solía decir cuando los negocios se ponían difíciles. La gente que vale la pena mantener en tu vida es la que no te hace sentir más pequeño para sentirse importante ellos mismos. Si hay algo que le diría a la gente después de todo lo que pasó, es que presten atención a cómo alguien trata a los trabajadores, meseros, limpiadores, choferes y asistentes. La mayoría revela su verdadero carácter ahí mucho antes de revelarlo en cualquier otro lugar. Casi al final de la noche, Miguel me pidió bailar. Mientras nos movíamos despacio por la pista con las luces del puerto reflejándose en el agua afuera, me encontré pensando en José, en la empresa que construimos juntos y en lo cerca que estuve de permitir que la opinión de alguien más me hiciera cuestionar el valor de todo aquello. Al final,
La gente que construye algo real en silencio suele dejar más huella que quienes pasan su vida protegiendo apariencias.